Bueno, así le damos la bienvenida a mi querido amigo y politólogo Javier Molina. Ya está aquí en el estudio. Mi querido Javier, buenos días. Bienvenido a Radio y Televisión de Veracruz. Ya estás en casa y a partir del día de hoy, todos los martes, estarás haciendo el análisis político muy puntual. Es correcto, es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio TV Más, y Radio Más. Y en ese sentido, es un gusto también estar con ustedes para hacer el análisis en vivo. Gracias. Bueno, arrancando el tema, hay un tema importante que está obviamente en todos los medios de comunicación, el huachicol fiscal. Bueno, el papel de Estados Unidos en el huachicol fiscal. Y Mayra tiene una pregunta específica para que la gente sepa y entienda de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que es importante comprender con este análisis que hoy nos vas a dar qué es el huachicol fiscal y cómo Estados Unidos, fíjate, se ve implicado en este delito y cómo afecta las finanzas políticas de México. Entonces, no sé si nos pudieras compartir. Por supuesto. Este análisis. Evidentemente en los medios de comunicación el tema ha sido muy utilizado y no se deja de lado el análisis donde se critica a la clase política, a la administración en general, a lo que es la participación del ejército, al personal de aduanas, pero algo que no se menciona mucho es la participación de Estados Unidos, porque el esquema de huachicol fiscal consiste a un fraude al fisco. Al tener un fraude al fisco, le estás afectando al bolsillo a millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque ese dinero que no entra al SAT está afectando a que más adelante no se den programas sociales, no se haga obra pública, no se pague el servicio de deuda que tenemos por administraciones pasadas. Y en ese contexto es importante hacer un análisis de en qué consiste el huachicol fiscal. ¿En qué consiste? Jurídicamente, para que tú puedas exportar gasolina o diésel, tienes que pagar impuestos. Esos impuestos, evidentemente, como les mencionaba, se utiliza para estas determinadas obras, como lo que puede ser la construcción de servicios públicos al servicio del pueblo, programas sociales o el pago de la deuda. El esquema es de que a través de que Estados Unidos y sus empresas compran combustible robado a los cárteles del narcotráfico en México, se está generando, primero que nada, una pérdida de recursos importantes a la nación. Se ha reportado por parte de las autoridades de Estados Unidos que el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, está robándole petróleo a los ductos de Pemex. Luego, ellos a través de intermediarios y empresas estadounidenses se lo venden. Y estas intermediarias estadounidenses que legalmente están registradas en Estados Unidos, le venden esta gasolina robada a las refinerías de Estados Unidos, en especial en Texas. Posteriormente, estas refinerías, ya una vez que iniciaron su proceso de cambiar el petróleo a otros combustibles, como en este caso petróleo y diésel, se lo venden a empresas intermediarias mexicanas, llegan a puertos mexicanos y hacen pasar este diésel y esta gasolina como si fueran aceites, para evitar pagar los impuestos que le corresponderían por importar combustibles, en este caso hidrocarburos, que van a servir para las fábricas, los carros, el sistema de transporte público. En este esquema, pues evidentemente vemos que está implicaciones del crimen organizado, en especial el narcotráfico, pero no solamente eso, para Estados Unidos, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación ya son grupos terroristas. Están metidos ahí empresas estadounidenses legalmente constituidas que están haciendo la labor de comprarle a un grupo terrorista el combustible, el petróleo que le pertenece a los mexicanos y posteriormente las refinerías tejanas en especial le venden ese petróleo a empresas que se dedican a importar a México y ellas no pagan impuestos. Entonces, estamos en un esquema en donde el gobierno de Estados Unidos ha sido omiso en lo que es la persecución de estos delincuentes. Primero que nada, los delincuentes que institucionalmente usan corbata como nosotros, pero que están legalmente constituidos como empresas. Y luego tenemos el contexto de que este dinero va a financiar al cártel Jalisco Nueva Generación para la compra de armas. Esas armas generan el ambiente de violencia en México y el cártel Jalisco Nueva Generación, como otros más, generan problemas de extorsión, el tráfico de drogas, el trata de personas, obviamente la parte de tener delincuencia en las carreteras. Entonces, como se dan cuenta, es un círculo vicioso en donde lamentablemente nuestro poderoso vecino Estados Unidos todavía no empieza a hacer investigaciones para que, uno, investigue a las empresas, dos, a los bancos que están manejando las grandes cantidades millonarias de dólares de estas compras y tres, que exista una cooperación con las autoridades mexicanas. Bueno, hablando de este tema, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer tanto el gobierno de México como el gobierno de los Estados Unidos para trabajar de manera conjunta? Porque tiene que trabajar de manera conjunta, bilateral, para poder combatir el huachicol fiscal. Tenemos una situación difícil.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento el gobierno del expresidente López Obrador han hecho mención de que el problema que tenemos nosotros de violencia y el tráfico de drogas que proviene de México y que va al mercado de Estados Unidos proviene de que las autoridades estadounidenses no le ponen un fin al tráfico de armas. Entonces, si este problema, por ejemplo, la parte del huachicol fiscal, no le pone a Estados Unidos un fin, estamos dándole financiamiento a esos grupos del crimen organizado. Entonces, si tenemos una cooperación económica con Estados Unidos en términos económicos desde que estábamos con el Telecán, ahora el TEMEC, también debería haber una cooperación en materia de seguridad como nivel regional. Claro. Es decir, debe haber una coordinación con las 16 agencias de seguridad de Estados Unidos, con la Marina, con el Ejército Mexicano, con el área de seguridad pública que encabeza Harfuch, para que se pueda iniciar un proceso de perseguir a estos traficantes de combustible que evaden impuestos en México, que nos roban el petróleo y que también están evadiendo impuestos en Estados Unidos. Entonces, esa coordinación debe ser conjunta en donde se debe utilizar inteligencia policial, se debe de hacer investigaciones financieras, se debe de hacer detenciones en Estados Unidos, porque nada más estamos viendo aquí al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haciendo grandes detenciones, claro, pero en Estados Unidos no vemos que estén desarticulando esos grupos empresariales, políticos y de delincuencia organizada que operan a sus anchas en Estados Unidos. Sí. Entonces, debe haber esa coordinación. Y no lo hemos escuchado, ¿cuándo no hemos escuchado en Estados Unidos que detienen a tal persona, Bueno, porque sí, no están haciendo su trabajo. Mi querido Javier, el tiempo es ingrato en televisión, pero de verdad te esperamos el próximo martes para más análisis puntuales, exquisitos, así lo puedo decir yo, para que nos compartas aquí a todo el auditorio. Será un gusto verlos el próximo martes, les agradezco mucho. Me pueden buscar con Javier Molina, Javier con X en lugar de J, y en TikTok me pueden buscar como @vistaorg. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Nos vemos el próximo martes por acá con otro análisis. Excelente día. Gracias. Javier, politólogo, aquí Radio y Televisión de Veracruz. Ya estará a partir de hoy. Todos los martes estará con nosotros. Bueno, vamos con la información estatal, ya que la gobernadora Rocío Nale García adelantó que este sábado nos visitará nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asistirá a un evento oficial